Hola, muy buenas noches, jóvenes estudiantes. En esta ocasión, su profesora Marquela González con la asignatura Atención a la Diversidad. Y vamos a iniciar con la unidad número 1, denominada Pedagogía Diferencial y Atención a la Diversidad. Primero vamos a ver un mensaje que nos manda Thomas Berry, el cual nos dice: la diversidad es la magia. Es la primera manifestación, el primer comienzo de la diferenciación de una cosa y de la identidad simple. Cuanto mayor es la diversidad, mayor es la perfección. Bien, cuando hablamos de pedagogía diferencial, nos referimos ¿a qué específicamente? A la adaptación de las enseñanzas a las necesidades individuales de cada estudiante, a tomar en cuenta la consideración de los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos y las capacidades que tenga cada uno de estos. La creación de ambientes de aprendizaje flexibles y estimulantes. Hablar de pedagogía diferencial es tomar en cuenta que dentro del aula de clases vamos a encontrar una diversidad de población. Cuando hablamos de diversidad de población, queremos decir pues que dentro de esta aula, pues vamos a tener estudiantes con diferentes características, diversidad de etnia, diversidad cultural, diversidad de lenguaje y por supuesto vamos a encontrar a los estudiantes que presentan una condición, ya sea transitoria o permanente. Y pues que a esta población, pues debemos de trabajar eh, observando las habilidades y las destrezas que tenga cada uno de ellos, sabiendo que cada uno de ellos tiene características diferentes, maneras de aprender diferentes, ritmos de aprendizaje totalmente diferentes. Por eso debemos tomar en cuenta las características que tienen nuestros estudiantes para así poder abordarlos, poder trabajar con ellos y pues que ellos se sientan que dentro de esa aula tienen una verdadera acogida, hay un ambiente el cual los recibe y es flexible y los estimula a ellos a seguir adelante. De eso hablamos en pedagogía diferencial. Bien, vemos entonces por qué es importante la diversidad dentro del aula. Primero, la vemos como una riqueza y una oportunidad para el aprendizaje. Segundo, pues vemos que los beneficios de la diversidad lo pueden obtener todos, tanto los estudiantes conocidos como típicos y nuestros estudiantes atípicos. Entonces, pues cuando hablamos de estudiantes típicos, son los que conocemos como estudiantes regulares, estudiantes que no presentan una condición a nivel neuronal, sensorial, etcétera. Y cuando hablamos de los estudiantes atípicos, son aquellos que pues presentan una condición, ya sea transitoria o permanente. Y vemos también que están los desafíos de la diversidad y cómo los vamos a superar. Y cuando hablamos de los desafíos de atender a la diversidad, pues lo vemos desde los dos ámbitos, tanto el del maestro, profesor y del estudiantado. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes regulares dicen: yo no puedo atender a los estudiantes que tienen una condición porque yo no me siento preparada, no estoy preparado para atender esta población. Pues debemos tomarlo como un reto que al final de año nosotros lo vamos a superar, un desafío que vamos a tener para atender esta población y que esta población reciba la información que nosotros deseamos brindarles como docentes. Y pues también un reto
o un desafío para nuestros estudiantes porque van a poder aprender dentro de un aula regular, dentro de un aula inclusiva, donde van a tener estudiantes o van a compartir con estudiantes típicos, con sus pares, y pues sabemos que la población con una condición de discapacidad, pues aprende mejor a través de sus pares, perdón, y esto está comprobado. Vemos entonces que existen principios para atender a la pedagogía diferencial. ¿Cuáles son estos principios? Pues la flexibilidad, la individualización, la colaboración y por supuesto la evaluación formativa. Cuando hablamos de flexibilidad, es adaptar la enseñanza tradicional a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, pues ya decíamos que dentro de nuestra aula de clases vamos a tener una población diversa, el cual pues todos tienen habilidades totalmente diferentes. Entonces, tenemos que aprender a flexibilizar. ¿A qué? A que, pues, si yo como docente planifico y pues mi estudiante tiene o presenta una condición, pues yo tengo que adaptar esas estrategias, esas actividades que yo he planificado de acuerdo a la necesidad y las habilidades que tengan ellos. Entonces, por eso se dice que es flexible, individualizada, porque debemos considerar las fortalezas y las debilidades de cada uno de nuestros estudiantes. Y asimismo, como la pueden tener los estudiantes que presentan una condición, en un momento dado la pueden tener también los estudiantes que conocemos como típicos, como los estudiantes que entre comillas podemos llamarles normales. Por eso se dice que es individualizada, porque vamos a ver la necesidad que presenta cada uno de ellos en el momento. La colaboración, porque trabajamos en equipo. Deseamos fomentar un trabajo en equipo, que los estudiantes se compenetren y que todos trabajen de manera igualitaria, de manera equitativa. Y por supuesto, darle la oportunidad a los estudiantes con necesidades educativas a que aprendan de sus pares. Y cuando hablamos de evaluación formativa, es utilizar la evaluación para guiar el aprendizaje y para mejorar, saber qué hice, cómo lo hice, me funcionó, mi estudiante con una condición captó la información, ¿qué debo cambiar? Entonces, por eso se dice que debemos tomar en cuenta la evaluación formativa. Y también tenemos estrategias para la educación o la atención a la diversidad. Primero, debemos tomar en cuenta al momento de planificar los grupos de trabajo heterogéneos, que todos trabajen de acuerdo a las habilidades que presenta cada uno, para que pues formen un trabajo o se observe un trabajo en equipo, que todos participen y puedan brindar esas habilidades y esos conocimientos que ellos tienen y que los demás pues también aprendan de ellos. Los materiales didácticos que deben ser variados, por supuesto, porque un estudiante que presenta una condición, llámese una discapacidad visual, va a adquirir cierto tipo de materiales, como por ejemplo las lecturas en braille, los materiales con macrotipo, etcétera. Si hablamos de los estudiantes que tienen una condición de discapacidad auditiva, pues ellos van a necesitar otro tipo de materiales
para poder captar la información que se les está brindando. Y si hablamos de estudiantes que tienen una discapacidad intelectual, pues también van a necesitar otro tipo de materiales o materiales con imágenes en los cuales ellos puedan apoyar ese conocimiento y que no sea abstracto. Hablamos también de las actividades diferenciadas y era lo que decíamos. Asimismo, como creamos diferentes materiales, pues las actividades van a ser diferentes. Diferentes a cada una de la población que se tenga dentro del aula. Y esto se conoce como realizar ajustes curriculares de acuerdo a la población y a la necesidad que se tiene dentro de un aula. Por supuesto, el uso de las tecnologías educativas. Muchas veces decimos, no, el estudiante pues tiene una condición de discapacidad. Bueno, él no puede aprender. ¿Él para qué vamos a enseñarle tecnología? Esto es un mito, esto es un error. ¿Por qué? Porque los estudiantes que presentan una condición, pues también pueden aprender al uso de la tecnología y tienen muchas habilidades para aprender el uso de esta tecnología, de las tecnologías educativas. Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad también de aprender? Pues son diferentes estrategias que se deben tomar en cuenta al momento de que vamos a atender a este tipo de población. Muchas gracias y pues no me queda más que decirles que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igualdad de derecho a ser totalmente diferentes. Recuerden que cada uno es cada uno y que todos somos iguales, a pesar de que nos veamos diferentes. Muchas gracias.